Pasemos entonces a las ecuaciones logarítmicas. ¿Qué son las ecuaciones logarítmicas? Son aquellas en las que aparece la incógnita sometida a la operación logaritmo. Para resolver ecuaciones logarítmicas se aplican las propiedades de los logaritmos para reducir la expresión hasta que se pueda convertir a una ecuación exponencial. Veamos entonces el primer caso. Vamos a encontrar el valor de x en la ecuación. Logaritmo base 2 de x es igual a 4. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que tenemos únicamente la palabra logaritmo, base 2 de x, no tenemos otro logaritmo, y acá tenemos 4 directamente. Entonces aquí podemos aplicar la propiedad en donde cambiamos de forma logarítmica a forma exponencial, que sería esta. En este caso tendríamos logaritmo base a, que sería 2, del argumento x, sigue siendo solo x, igual que y, que en este caso y sería 4. Lo vamos a cambiar a la forma en donde me quedaría el argumento x, en este caso tendría que ser la misma x, lo voy a bajar acá, sería igual que la base a, habíamos dicho que era 2, vamos a poner a 2 como base, el exponente y en este caso tendría que ser 4, la base 2 elevado a la cuarta. Y ahora esto lo podemos resolver directamente. 2 a la cuarta sabemos que es 16. Entonces el valor de x sería igual que 16. Si se fijan, muchas veces en las ecuaciones logarítmicas basta simple y sencillamente con aplicar esa propiedad. Pero recuerden, si no tenemos dominio de las propiedades de los exponentes, entonces acá se nos va a dificultar bastante. Entonces mi consejo es, revisemos los videos en donde están tanto las propiedades de los exponentes como las propiedades de los logaritmos. Veamos el ejemplo 2. Vamos a encontrar el valor de x en la ecuación logaritmo base 5 de, y vean ahora, el argumento de x menos 5, y todo eso sería igual que 3. Ahora el único cuidado que vamos a tener para aplicar la propiedad, porque vean, puedo aplicar directamente esta propiedad porque solamente tenemos un logaritmo. Entonces, al tener un solo logaritmo en este miembro, directamente vamos a pasar a aplicar la propiedad. Ahora, lo que vamos a reconocer es que el argumento, en este caso, sería todo lo que está dentro del paréntesis, x menos 5. El argumento de x, la base sería 5, y el valor de y, en este caso, tendría que ser 3. Entonces, al convertirlo a esa forma, me quedaría el argumento, que es x menos 5, es igual a la base a, que en este caso sería 5, elevado al exponente y, que en este caso tendría que ser 3, 5 elevado a la quinta. Ahora, lo único que tendríamos que hacer es, este 5 está negativo, lo podemos despejar positivo. Me queda, bueno, primero resolvamos esa operación, daría 125, y ahora sí, no hay ningún problema en el orden en el que lo hagamos. Acá, este menos 5 pasaría positivo, y me quedaría que x es igual a 125 más 5. Ahora bien, 125 más 5, eso sería 130, y tendríamos el valor de x. Repito, acá bastó con aplicar esa propiedad en donde cambiamos de forma logarítmica a forma exponencial. Veamos, ahora tendríamos 2 multiplicado por el ejemplo 3. Siempre vamos a encontrar el valor de x en la ecuación. 2 por logaritmo base 5 de x igual que 4. Ahora, acá vamos a hacer algo diferente. Este 2 está multiplicando por todo el logaritmo. Entonces, ese 2 se está multiplicando por todo el logaritmo, puede pasar a dividir al 4. Entonces me quedaría logaritmo base 5 de x es igual a el 4 que teníamos acá, y este 2 que pasó a dividir. 4 entre 2 sabemos que es directamente 2. Ahora, ya tenemos esta forma en donde acá vamos a tomar en cuenta que ningún valor puede estar multiplicando al logaritmo. Si eso sucede, o aplicamos una propiedad para quitar el valor que esté multiplicando, o
En este caso despejamos el valor de 2. Ahora bien, ya que tenemos solo la forma del logaritmo, lo voy a convertir a la forma exponencial. Me quedaría el argumento x es igual a la base, que en este caso la base es 5, base 5 elevada al exponente y, que en este caso y tendría que ser el resultado que tenemos aquí, que sería 2. Entonces 5 elevado al cuadrado. Ahora bien, 5 al cuadrado sabemos que es 25, entonces el valor de x para este ejemplo tendría que ser x igual a 25. Bueno, veamos el ejemplo 4. Vamos a encontrar el valor de x en la ecuación logaritmo base 6 del argumento 3x por x más 1, y todo eso tendría que ser igual a que 2. Bueno, ahora es un poquito más larguito, pero lo mismo. Primero, todo el argumento sería lo que está dentro de ese paréntesis, la base de 6, pero todo el argumento tendría que ser 3x multiplicado por x más 1. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar estos dos. 3x por todo este binomio tendría que ser 3x por x, me quedaría 3x cuadrado, y 3x por 1 sería 3x. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos prácticamente el logaritmo, solo el logaritmo, entonces podemos aplicar la propiedad en donde se convierte en forma exponencial. Me quedaría el argumento, que sería todo el paréntesis, 3x cuadrado más 3x es igual al argumento, la base, que en este caso tendría que ser 6, y el exponente y, que en este caso tendría que ser 2. Vean, 6 elevado al cuadrado. Ahora seguimos con el proceso. 3x cuadrado más 3x, 6 al cuadrado sabemos que es 36, y ya que no podemos hacer ningún otro procedimiento de las propiedades y todo, pues nos damos cuenta que tenemos una ecuación cuadrática. Entonces tendríamos que resolver. Vean, anteriormente se reducía a ecuaciones lineales, ahora todo se va a reducir a ecuación cuadrática, porque puede suceder. En este caso, si la ecuación logarítmica que teníamos al inicio se reduce a ecuación cuadrática, entonces lo que vamos a hacer es resolver la ecuación cuadrática, y me quedaría entonces primero el 36, lo despejamos para que quede igualado a 0, lo despejamos, está positivo, pasaría a negativo. Ahora, antes de avanzar y aplicar cualquier método, podríamos observar que tenemos un factor común, y en este caso podría ser 3. 3 podría ser un factor común. Entonces sacamos factor común, me quedaría 3 como factor común, y adentro del paréntesis 3x, x cuadrado más x menos 12. Acá, si ustedes se fijan, el 3 sale como factor común, y acá 36, pues sabemos que al multiplicar 3 por 12, eso me da 36. Bueno, ahora bien, una vez aplicamos factor común, aunque he de aclarar algo, acá cualquiera pudo seguir factorizando, y este 3, si respeta las reglas para factorizar, no le hubiera afectado en nada. Yo saqué factor común para poder ahorrarnos unos procesos por ahí, y vean qué procesos nos vamos a ahorrar. Después de sacar factor común, que era esa parte, este 3 puede pasar a dividir al 0. Entonces me quedaría eso, 0 entre 3, sabemos que en este caso sería 0. Ahora, y ahí prácticamente nos quitamos ese 3, porque ese 3 está multiplicando por todo el trinomio, entonces pasaría a dividir, y 0 entre 3 da 0. Prácticamente el 3 desaparece. Ahora solo tengo ese trinomio, y ese trinomio fácilmente lo podemos factorizar. En este caso voy a factorizar el trinomio como un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, en donde tenemos dos factores. El primero sería la raíz cuadrada de este, x y x, y los signos. El primer signo se baja, que sería más, y el segundo signo sería la multiplicación de esos dos. Más por menos daría menos.
Ahora voy a buscar dos valores que multiplicados me den menos 12 y en este caso restados me den 1 positivo. ¿Quiénes son esos dos valores? Pues sería el 4 con el 3. Si no nos recordamos de cómo hacer este proceso, pues les recomiendo que repasemos las formas de factorizar. Ahora bien, ya factorizamos el trinomio porque teníamos una ecuación cuadrática, entonces acá ya tenemos dos factores y después de ese proceso cada factor se tendría que igualar a 0 por separado. Entonces me quedaría x más 4 igual que 0. Despejamos, 4 está positivo, pasaría a negativo. Tenemos la primera respuesta. Y ahora el siguiente factor, que sería x menos 3 igual que 0. 3 está negativo, pasaría positivo. Aquí hay un errorcito, pero lo podemos corregir. Acá sería más 3 positivo. 3 está negativo, pasaría positivo. Un error de dedo por ahí. Y ya tenemos las dos respuestas. Ahora, cuando tengamos dos respuestas dentro de una ecuación logarítmica, mi consejo es comprobemos ambas respuestas porque podría ser que alguna no sea respuesta de la ecuación logarítmica. Entonces, vamos a hacer una comprobación. Voy a comprobar primero el valor de x igual menos 4. En donde está esta x, en la ecuación que me dieron al inicio, lo voy a sustituir por el menos 4. Me quedaría algo como esto. Eso lo podemos aplicar directamente en su calculadora. Aquí yo lo puedo hacer paso por paso. 3 por menos 4 sería menos 12. Menos 4 más 1 sería menos 3. Menos 12 por menos 3, eso me da 36 positivo. El logaritmo base 6 de 36, eso efectivamente es 2. Entonces se cumple la igualdad. Por lo tanto, x igual menos 4 es solución de la ecuación logarítmica. Ahora comprobemos x igual 3. Como les dije anteriormente, el signo era un errorcito por ahí, pero aquí ya se ha corregido. Ahora bien, en donde está la ecuación, lo que vamos a hacer es que esta x lo vamos a sustituir por el 3. Entonces me quedaría, en donde está la x, voy a colocar 3, vean, y resolvemos. 3 por 3 es 9, y 3 más 1 sería 4. Vean, 3 por 3 es 9, 3 más 1 sería 4, 9 por 4, eso nos da 36, y el logaritmo base 6 de 36, eso sería 2, y 2 es igual que 2, por lo tanto, ambas son soluciones para la ecuación, pero en algún caso podría ser que uno no lo sea y por eso nunca está de más comprobar. Bueno, veamos el ejemplo 5, encontrar el valor de x en la ecuación e a la 5x más 1 igual que 30. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué si estamos resolviendo ecuaciones logarítmicas aparece una ecuación exponencial. En esa ecuación exponencial ocurre algo particular. Si se recuerdan de cómo resolver una ecuación exponencial, lo que tendríamos que hacer es que las bases sean iguales, pero en este caso la base de 30, de cualquier forma que lo coloquemos, jamás será igual a la base e. Entonces, para estos casos se aplican logaritmos. ¿Cuál es el logaritmo que utilizábamos para la base e? Era el logaritmo natural. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar el logaritmo natural en este miembro, que sería logaritmo natural de e a la 5x más 1, pero al mismo tiempo voy a colocar el logaritmo natural en donde está el 30. Entonces me quedaría logaritmo natural de 30. Así como podemos agregar un logaritmo a ambos miembros, también lo podemos quitar y no hay ningún problema. En este caso me conviene que sea el logaritmo natural. ¿Por qué logaritmo natural? El logaritmo natural se contrarresta con la base e, es decir, se eliminan. Y al eliminarse estos dos, por eso es que prácticamente aplicamos el logaritmo natural para que suceda eso. Para que el logaritmo natural se elimine con la base e y me quede solo el exponente, que es en donde está la variable. Ahora, el exponente, que sería 5x más 1, sería igual al logaritmo natural de 30. Aquí no pasa nada con ese logaritmo, continúa normalmente. Acá se contrarresta porque, si ustedes recuerdan, una de las propiedades de los logaritmos decía que el logaritmo natural de e, de la base e, de la letra e,
era igual que 1. En este caso, por eso es que el logaritmo natural de e prácticamente se simplifica y me quedaría solamente el exponente. Repito, se simplifica el logaritmo natural con la base e y nos queda el exponente. Ahora prácticamente ya tenemos una ecuación lineal. Que aparezca el logaritmo acá no hay problema, porque aquí ese es 30, no es la incógnita. La incógnita es esta x y aquí no tenemos logaritmo, entonces lo resolvemos normalmente. Este 1 pasaría a restar, me quedaría 5x es igual al logaritmo natural de 30 menos 1, y este 5 está multiplicando por x, pasaría a dividir, entonces x sería igual al logaritmo natural de 30 menos 1 entre el 5 que estaba multiplicando y pasó a dividir. Ahora esta ya sería una respuesta exacta. Si nosotros queremos una respuesta aproximada, podemos utilizar la calculadora para encontrar una respuesta decimal, que en este caso aproximadamente, si ocupamos la calculadora, si ponemos esto en la calculadora, nos daría 0.48, pero esto ya sería aproximado. Pero esta podría ser la respuesta exacta. Entonces acá, como conclusión, si no podemos hacer que las bases sean iguales, como lo hacíamos en las ecuaciones exponenciales, entonces la única solución es agregar logaritmo. Ahora bien, ¿siempre va a ser logaritmo natural? No necesariamente. Imagínense que tengamos un caso como este. Lo voy a colocar solo así. 5x igual que 11. En este caso jamás vamos a lograr que, voy a cambiar, en este caso jamás lograríamos que el 5 a la x se convirtiera en 11. Sería prácticamente imposible. Entonces para estos casos se aplica logaritmos. Ahora bien, ¿quién me dice cuál será el logaritmo que voy a utilizar? Sencillo. En este caso podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir logaritmo. Ahora, ¿quién sería la base? ¿Cuál es la base de este 5 a la x? Pues sería 5. Entonces acá me quedaría logaritmo base 5. Todo este sería el argumento 5 elevado a la x, y eso tendría que ser igual. Acá también ponemos logaritmo bases, esta misma base, porque acuérdense, si en ese miembro utilizamos logaritmo base 5, también en este otro miembro tendría que ser el mismo, logaritmo base 5. Ahora el argumento sería únicamente el 11. Ahora bien, ¿cuál fue el objetivo? Que así como hicimos acá, el logaritmo natural, voy a cambiar, así como se hizo acá, que el logaritmo natural se eliminó con la base e, ahora acá el logaritmo base 5 se puede eliminar con el 5. Entonces tendríamos que este logaritmo base 5 se simplifica con el 5 y me queda que x es igual al logaritmo base 5, y en este caso tendríamos logaritmo base 5 de 11, y esa sería la respuesta. Ahora en la calculadora pues nos daría una respuesta con decimales, pero ya el valor de x sería ese de acá. Lo importante es que cuando no podamos hacer que las bases sean iguales, entonces ahí se aplica el logaritmo, y la base depende de la base que tenga la potencia. Si aquí hubiese sido 7 a la x, entonces acá tendría que ser logaritmo base 7, y así sucesivamente. Bueno, veamos el otro caso. Este fue un caso extra que surgió. Ejemplo 6. Encontrar el valor de x en la ecuación. Logaritmo, aquí tenemos base 10 de x más logaritmo base 10 de 5 igual que 2. Recuérdense que cuando no aparece especificada la base es porque ese logaritmo tiene base 10. Ahora, acá vamos a tener el cuidado que tenemos dos logaritmos, entonces no podemos directamente aplicar la propiedad que utilizábamos en los ejemplos anteriores. Entonces lo que voy a hacer primero es, como tengo la suma de dos logaritmos y hay una propiedad para eso,
se va a convertir en la multiplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De estos dos logaritmos tienen la misma base? Sí, es base 10. Entonces voy a dejar solo un logaritmo, que sería logaritmo base 10, y voy a multiplicar los argumentos. No voy a adentrarme mucho en la propiedad porque recuérdense que hay video específico para esas propiedades. Entonces acá lo que voy a hacer es, como tengo la suma entre dos logaritmos que tienen la misma base, entonces mantengo un logaritmo y multiplico los argumentos. En este caso sería el argumento x por el argumento 5. X por 5, eso da 5x. Y ya tenemos un solo logaritmo. Ahora, ya que tenemos un solo logaritmo, podemos aplicar la propiedad en donde el logaritmo se convierte en una ecuación exponencial. En este caso el argumento sería 5x. 5x sería igual, la base a, en este caso la base es 10, elevado al exponente y, que en este caso el exponente y sería 2, elevado a la 2. 10 al cuadrado sabemos que, bueno, acá voy a hacer una aclaración. Podemos tener ya sea 5x igual a 10 al cuadrado o lo contrario, 10 al cuadrado igual que 5x. No hay ningún problema. Es nada más cuestión de orden, pero es prácticamente lo mismo. Yo voy a seguir así. 10 al cuadrado sabemos que es 100. Y para resolver esta ecuación lineal, que vean, como les había dicho anteriormente, muchas veces una ecuación logarítmica se reduce a una ecuación lineal, pero puede ser que se reduzca a una ecuación cuadrática también, o a una ecuación cúbica, o así sucesivamente. Por lo tanto, tengamos cuidado y tendríamos que revisar cómo resolver cada una de las ecuaciones, ya sea lineal, cuadrática, cúbica o polinómica, o etcétera. Bueno, en este caso es lineal, no nos vamos a complicar. El 5 está multiplicando por la x, pasaría a dividir. Entonces 100 entre 5, eso nos daría que x es igual que 20, y esa sería la solución para ese problema. Bueno, veamos el ejemplo 7. Encontrar el valor de x en la ecuación, y aquí sí es un poco más larguita la ecuación. Veamos qué vamos a hacer. Acá tenemos logaritmos por todas partes, entonces lo vamos a tratar de llevar paso por paso. Primero voy a trabajar con este miembro, el miembro izquierdo. Si se fijan, tenemos la suma de un logaritmo, entonces vamos a aplicar la propiedad. Si tenemos la suma del logaritmo, se mantiene un logaritmo y se multiplican los argumentos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a mantener la base del logaritmo en base 10. Voy a mantener logaritmo de base 10 y voy a multiplicar el argumento x por el argumento x más 3. Lo voy a dejar indicado por el momento. Y eso sería igual, ahora aquí tenemos un coeficiente. Cuando tengamos el coeficiente de un logaritmo no se puede quedar acá. Entonces vamos a aplicar la propiedad que un coeficiente se convierte en un exponente del argumento, y en este caso 2, que sería el coeficiente, se va a convertir en exponente de todo este argumento. Entonces me quedaría que el logaritmo base 10 del argumento x más 1 estaría elevado al cuadrado, porque este 2 se convierte en exponente. Este 2 de coeficiente que multiplica todo el logaritmo se convierte a exponente mediante esa propiedad. Bueno, resolvamos algunas operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos x por x sería x cuadrado, y x por 3 sería más 3x. X cuadrado más 3x, y eso es igual, y aquí mantenemos el logaritmo. Bueno, si se recuerdan, en el ejemplo 5, así como agregábamos logaritmos a ambos miembros, así los podemos quitar. En este caso tenemos logaritmo base 10 y logaritmo base 10. Entonces lo único que vamos a hacer es eliminarlos. ¿Y qué me quedaría si lo simplificamos? Eso sí, cuidado, únicamente podemos hacer esta simplificación si la base es la misma. Ya que la base es la misma, podemos recurrir a ello. Entonces, al eliminar los logaritmos me quedaría solo el argumento. En este caso acá tenemos el argumento x cuadrado más 3x es igual, y acá tenemos el argumento
x más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Y prácticamente ya no tenemos logaritmos. Ahora bien, si se fijan, pudimos llegar a esta expresión gracias a la aplicación de estas dos propiedades. Bueno, continuando, ya no tenemos logaritmo, ya tenemos una ecuación. Podríamos decir que es cuadrática o se podría reducir a lineal, pero depende de este producto notable. ¿Cómo lo vamos a resolver? Recordemos que acá tenemos el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de x por 1, que sería x, más el cuadrado de la segunda cantidad. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Recordemos los productos notables también. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar todo a un solo miembro. En ese caso, vean qué sucedería. ¿Por qué podemos hacer esta eliminación? Bueno, si esta x cuadrada nosotros la despejamos a ese miembro, pasaría a ser, lo voy a poner por acá, pasaría a ser menos x cuadrado más x cuadrado. ¿Y qué sucede? Ahí se eliminan. O si esta x cuadrada nosotros la despejamos acá, pasaría a ser menos x cuadrado. Y esta x cuadrada se tendría que eliminar con esa de acá. Entonces lo que vamos a hacer, voy a borrar esta parte para que no nos confundamos. Eso es lo que sucedería en un caso hipotético. Ahora, por lo tanto, al asumir esas dos partes, podríamos decir lo siguiente, que esta x cuadrado se puede eliminar con esa x cuadrada. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? 3x, y acá me quedaría 2x más 1. Entonces lo que podemos hacer es, este 2x pasaría a negativo, ya que está positivo, y acá me quedaría 1. Y 3x menos 2x, eso es igual a x igual que 1. Por lo tanto, directamente me quedó la respuesta. Vean que se veía largo al inicio, pero en realidad se redujo de una ecuación logarítmica a aparentemente una ecuación cuadrática, pero se eliminaron los términos al cuadrado y me quedó una ecuación lineal sencilla. Muchas veces sucede en estos casos. Veamos el ejemplo 8 entonces. Encontrar el valor de x en la ecuación, y tenemos la ecuación. Primero identifiquemos la base de los logaritmos. Acá tenemos logaritmo base 10 y acá tenemos logaritmo base 10. Observemos que no todos los términos tienen logaritmos. Este menos 1 no tiene logaritmos. Entonces lo que podemos hacer es dejar los logaritmos en el miembro izquierdo y los términos que no tienen logaritmo en el miembro derecho. Ese logaritmo de x está positivo, pasaría a negativo. Me quedaría logaritmo base 10 de 22 menos x menos logaritmo base 10 de x es igual que el menos 1 que teníamos. Vean, ese logaritmo de x estaba positivo y pasó negativo. Bueno, ahora, si podemos observar, acá tenemos la resta entre dos logaritmos. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad en donde si tenemos la resta se convierte en un solo logaritmo y los argumentos se dividen. Ahora bien, tengamos cuidado. Acá ese logaritmo que tiene el signo negativo va a cumplir con una función especial. Voy a mantener un solo logaritmo de estos dos. Base 10. Primero la base tiene que ser igual. Ahora, la fracción va a estar conformada por el argumento del logaritmo que está con signo positivo quedaría en el numerador. Y en el denominador nos va a quedar el argumento del logaritmo que tiene el signo negativo. Por eso lo marqué, porque acá ese argumento quedaría como denominador. Ahora, al aplicar esta propiedad, prácticamente tenemos un solo logaritmo. Podemos aplicar la propiedad en donde se convierte de forma logarítmica exponencial. Y me va a quedar el argumento, que sería toda esa fracción, es igual a la base 10
elevada al exponente menos 1. Ahora, a partir de acá, depende del dominio que ustedes tengan para resolver una ecuación, porque ya aparentemente tenemos una ecuación racional, porque aquí tenemos una fracción y en ambos está la variable, aparentemente. Pero veamos qué sucede. Primero, este 10 a la menos 1, nosotros lo podemos expresar como 1 sobre 10, porque como tiene exponente negativo, por propiedades el 10 pasa al denominador. Ahora acá lo que podríamos hacer es que multiplicar, tenemos una proporcionalidad, multiplicar en forma de cruz. El numerador lo voy a poner así, este numerador multiplicarlo por 10 y este denominador multiplicarlo por el 1. De esa forma lo vamos a resolver. Ahora bien, tendríamos lo siguiente. Aquí está la propiedad, un poco tarde, pero esta es la propiedad que utilizamos para pasarlo de forma logarítmica a forma exponencial. Veamos entonces, continuamos acá. Voy a multiplicar 22 menos x por 10 y x por 1. X por 1 ya sabemos que me va a quedar solo x, entonces tendríamos lo siguiente. 10 por 22 menos x es igual a solo x. Ahora bien, aquí tengo que multiplicar el 10 por el 22 y por menos x, me quedaría 10 por 22 es 220, 10 por menos x sería menos 10x y esto sería igual que x. Ahora lo que voy a hacer es que en un solo miembro voy a dejar a las x y en el otro miembro voy a dejar a los independientes, que en este caso sería solo 220. Entonces 220 lo voy a dejar acá y este 10x que está negativo lo voy a pasar al miembro derecho. Me quedaría x más 10x. Sabemos que esta suma nos daría 11x. Y finalmente, si se fijaron desde aquí, ya tenemos una ecuación lineal, sencilla la forma de resolverla. Y finalmente acá, pues el 11 está multiplicando por la x, pasaría a dividir. Y eso me quedaría 220 sobre 11, sería igual que x. Y 220 sobre 11, eso sabemos que es 20. Y tenemos el valor para la x. Por lo tanto, eso serían las ecuaciones logarítmicas. Recordemos lo importante, la ecuación logarítmica aplicando propiedades se reduce ya sea a una ecuación lineal o a una ecuación cuadrática.